Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por permitirnos pregonar tu palabra, Señor, por compartir tu evangelio en los lugares a donde vamos. Gracias, Señor, porque nos permites a todos nosotros ser un faro de luz para aquellos que están perdidos. Encuentren la luz verdadera que se encuentra en ti, mi Señor Jesucristo. Te pedimos asimismo que nos sigas dando la oportunidad de compartir y predicar tu evangelio a toda persona que está necesitada de él. Todos necesitamos de ti, Señor, pero pocos se dan cuenta. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a ver ahora qué nos dice el hermano Raimundo en la reflexión que hace acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, y que escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que escrito está nos satura a todos de regocijo y paz y nos permite estar firmes y completos y perfectos para lo que Dios exige, que andemos en sus caminos, que lo amemos y sirvamos de todo corazón a todos los que nos rodean con el alma, cuerpo y mente, obedeciendo sus mandamientos, poniéndolos por obra en toda circunstancia. Solo así cumpliremos lo que escrito está. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Solo así disfrutaremos la gracia, aunque no seamos perfectamente obedientes. Aleluya. Bueno, la gracia la disfrutamos en todo momento y ni siquiera es algo que nosotros nos podamos dar cuenta porque es un don de Dios. De hecho, de eso fue la clase el día de hoy que les dimos a varios muchachos acerca de la gracia y el arrepentimiento. No pudimos terminarla porque nos dan poco tiempo, pero muy interesados están todos. Estamos seguros que muy pronto veremos el fruto del Espíritu Santo cuando muchas rodillas de estos muchachos se doblen en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora sí, vámonos directo a la lectura del día de hoy, que comenzamos con el capítulo 10 del libro de los jueces y que escrito está: Tola y Jair juzgan a Israel. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodó, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Jefté liberta de Israel a los amonitas. Jefté liberta a Israel, de los amonitas. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: nosotros hemos pecado porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no han sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no los libré de sus manos? Mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los libraré más. Anden y clamen a los dioses que han elegido, que los libren de ellos en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí a los dioses ajenos y sirvieron al Señor, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jueces capítulo 14, el Señor dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté
diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Señor los entrega delante de mí, ¿seré yo su caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: el Señor sea testigo entre nosotros, y si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo le eligió por caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Y después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciera poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, y a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no lo han recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no tendió a las razones que Jefté envió. Y el espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que me prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón.
Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Capítulo 12 del libro de Jueces. El Señor dice así: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y los llamé, y no me defendieron de su mano. Viendo pues que no me defendían, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y el Señor me los entregó. ¿Por qué pues han subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: ustedes son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues de Shibalet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Ibsán, Elán y Abdón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibsán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Wow. Con eso terminamos los capítulos correspondientes del libro de Jueces. Y bueno, dice la palabra del Señor que por nuestra boca. Vemos aquí que Jefté hizo un juramento bastante duro, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque él hizo una promesa al Señor, que la primer persona que saliera de su casa, porque eso es lo que se entiende, iba a ser ofrecido un holocausto a Dios. Para su desgracia, salió su hija y la tuvo que ofrecer en holocausto. Ahora, hay muchos pastores, hay muchos estudiosos que quieren romantizar un poquito este pasaje diciendo que no, que a lo que se refiere en holocausto es que nunca casó a su hija, que fue sacerdotisa, que siempre estuvo viviendo con él. No, realmente la palabra holocausto, como sabemos, es quemar, ofrecer en fuego a Dios. Y ofrecer en fuego a Dios pues eran los animales del sacrificio. Siempre había holocausto en la mañana y holocausto en la noche, en la tarde. Y entonces Jefté no le quedó otra más que ofrecer a su hija en holocausto. Tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo Israel, como bien lo dice la palabra, seguía a otros dioses, hacía otras costumbres. Ellos en su ignorancia pensaban que hacer las atrocidades que cometían o que exigían los otros dioses, también las exigía Dios. Por eso Jefté ofreció un holocausto a la primer persona que saliera de su casa. Tuvo la mala suerte de que fuera su hija la que salió de su casa a recibirle. Por eso es muy importante tener cuidado con lo que declaramos con nuestra bocota, porque el Señor lo dice y lo dice muy claramente: por tus propias palabras te voy a juzgar, ¿no? Entonces, aguas con lo que decimos, aguas con lo que hablamos, porque con el Señor no se anda con medias tintas. El Señor dice y Él hace. Entonces, todo aquello que digamos es escuchado por el Señor y anotado en el libro de la vida. Así que mejor vamos a hablar puras cosas buenas, vamos a hablar declarando la palabra de Dios.
Vamos a concluir el capítulo número 9 del Evangelio de Marcos y el Señor dice así. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos seguía y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diera un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si se hace insípida, ¿con qué la sazonaremos? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Bueno, con eso terminamos la lectura del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. ¿Y qué vemos aquí? Ocasiones de caer. ¿De qué nos habla el Señor Jesucristo en esto cuando dice ocasiones de caer? Primero que nada tenemos que ver que se refiere a uno de nosotros, a uno mismo. Lo pueden ver aquí cuando dice primero, aquí. Perdón, primero tiene que ver, yo la regué, perdón. Primero tiene que ver en el versículo 42 con hacer tropezar a alguien, hacerlo caer, ¿cómo se llama? A uno de esos pequeñitos. Tenemos que entender como pequeñitos a los recién convertidos, a los débiles en la fe, aquellos que todavía necesitan autodisciplina. Ajá, antes de comenzar el verdadero discipulado, ¿cómo se llama? Deben ellos precisamente de llevar un discipulado para poderlos guiar hacia una fe madura, hacia una, ¿cómo decirlo? Una fe cimentada, una creencia madura. Ok, pero nosotros como fuertes en la fe, tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a estos pequeñitos en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros, si damos un mal ejemplo, si damos un consejo inconveniente, una crítica burlona, o nos ven los hermanos que nos las pasamos disputando y discutiendo, los vamos a hacer tropezar a ellos, sobre todo cuando los ministramos con un consejo inconveniente o cuando nos ven hacer cosas que un hijo de Dios no debería de hacer. Eso es ocasión de caer que nosotros provocamos hacia el otro. Y la palabra de Dios dice que a quien haga caer a un pequeñito en la fe, mejor que le aten una piedra en el cuello y que lo tiren al fondo de un río.
porque ni así se va a escapar del castigo eterno que está destinado para ellos. Y luego el Señor Jesús pasa a ocasiones de caer uno mismo. Uno mismo puede caer. ¿Por qué? Porque no hemos practicado la autodisciplina que, ¿cómo se llama?, que debemos de tener. No hemos sido discipulados, ajá. Y el no ser discipulados nos hace batallar frecuentemente con deseos y apetitos carnales. Y cuando los satisfacemos es la ruina contra nosotros. Cuando nosotros estamos siendo discipulados y estamos trabajando en nuestra autodisciplina, tenemos asegurada la victoria espiritual sobre todas las cosas que se nos presenten. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad se dejan discipular o piden ser discipulados? Es raro el que lo hace. Y además el discipulado es muy fuerte para personas que ya inclusive sean maduras en la fe. Un verdadero discipulado, de veras, ¿cómo se llama? Es de valientes. Hay que aventarse a ser de valientes. Y algunas personas ni siquiera saben que tenemos que ser discipulados, cuando el Señor Jesucristo dice que hagamos discípulos a todos. Pero bueno, cuando el Señor Jesús habla de que si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, o tu ojo es ocasión de caer, que te cortes la mano, te cortes el pie o te saques un ojo. No, realmente el Señor Jesucristo no quiere que nos andemos haciendo daño cada uno de nosotros. Tenemos que entender que la mano simboliza nuestras acciones. Ajá. ¿Por qué? Porque es con lo que hacemos. Los pies significan nuestro andar, por donde caminamos. Nosotros tenemos que caminar en santidad. Y los ojos son esas cosas que vemos y deseamos. Ajá. Si nuestras acciones son malas a los ojos de Dios y ante los hombres, pues obviamente el Señor dice, quítate eso de encima, quítate esas malas acciones. Si nuestros pies, en vez de hacernos caminar por santidad, nos están llevando a derecha o a izquierda, el Señor dice, corrige tu camino y vuelve a la buena senda que te vaya a llevar a la vida eterna. Y los ojos, cuando nosotros vemos algo que deseamos y lo deseamos con envidia, con intensidad, y que Dios no ha permitido que nosotros tengamos, pues también el Señor nos dice, nos redarguye, y luego preguntamos por qué nos disciplina. El Señor nos dice, deja de desear eso que aún no está destinado para ti. Ajá, eso es lo que significa cuando dice el Señor que nos cortemos la mano a los pies. Claro que no. Ahora, hay muchos que dicen que estas ocasiones de caer es como un fundamento para poder enseñar que la salvación se pierde. No, realmente no, porque para comprender este pasaje tendríamos que leer todo el Nuevo Testamento, para que llegáramos a la conclusión de que cualquiera que se va al infierno es que jamás ha sido salvo, aun y cuando confiese haber creído en Cristo. Hace ratito tuve la oportunidad hoy de dar 2 clases, una a cristianos, se supone que maduros, y a uno a muchachos que presentan problemas de adicciones. Los muchachos que presentan problemas de adicciones están más receptivos a recibir la palabra de Dios que a un cristiano maduro cuando le hacemos ver lo malo de su doctrina, lo malo que le han enseñado, lo malo que él ha aprendido. Porque y me sorprende porque hace unas horas le pregunté a un hermano cómo sabía que el Espíritu Santo moraba en él. Y no me supo responder, y tiene 20 años como cristiano. No me supo responder cómo sabía que el Espíritu Santo moraba en él. ¿Por qué? Porque no estudiamos ni leemos la palabra de Dios. Me dijo que apenas está comenzando a leer la Biblia de manera completa y apenas va en Deuteronomio. Yo creo que ahí a veces como que debería de darnos vergüenza decir eso, ¿no? El que, es que sí la he leído una sola vez, o es que ocasionalmente la leo. Eso no, perdónenme, pero eso no es de hombres ni de mujeres que dicen seguir a Cristo. La palabra de Dios es el manual de vida que nos va a llevar a lugares celestiales. La palabra de Dios es la manera en que Dios nos habla a nosotros directamente. Y si no queremos escuchar a Dios, pues no leamos su palabra. Si queremos escuchar a Dios, comprender su voluntad, comprender su propósito, por eso el Señor nos dejó un libro de instrucciones para que podamos conocerlo. Tendremos una eternidad para conocerle.
pero mientras nos ha dejado un libro repleto de instrucciones para poderlo creer. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Ahora, también hay muchas sectas, hay muchas personas que dicen que el infierno no existe, que el infierno es un invento, que si de verdad es un Dios de amor, nadie, de hecho hace ratito lo vi en un post que dice que si Dios de verdad es un Dios de amor, no mandaría a nadie al infierno. Ok, la palabra, ¿cómo se llama? Infierno viene del hebreo geena y que la traducción al griego es inom. Si ustedes recuerdan, bueno, no creo que recuerden, en el valle de Inom está al sur de Jerusalén. Ajá, ese lugar, el valle de Inom, es el lugar donde se arrojaban y quemaban toda la basura de la ciudad, todos los desperdicios de la ciudad de Jerusalén. Ajá, y esto tenía una historia, el valle de Inom tenía una historia bastante nefasta. ¿Por qué? Porque ahí era donde el pueblo de Israel sacrificaba a sus hijos al dios Moloch y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas capítulo 36, debe de estar por el versículo 6, ahí debe estar en Segunda de Crónicas capítulo 33 versículo 6, por ahí veremos cómo ofrecían a sus hijos al dios Moloch, una aberración, una abominación a los ojos del Señor. Ajá, por lo tanto el judío seguidor de Dios aborrecía ese lugar donde aventaban animales muertos, desperdicios y hasta los cadáveres de los criminales que no habían sido sepultados. Siempre estaba ardiendo porque siempre estaban tirando desperdicio. Y, ¿cómo se llama? Y ahí hacían una comparación entre el fuego que nunca se apagaba y el fuego eterno que está en el infierno. Ajá, un lugar lleno de tormentos y dolor eterno. Ajá, no es una creación ficticia como muchos afirman, porque el Señor Jesucristo habló directamente del infierno. Ahora, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver animales en putrefacción. Ajá, animales muertos en putrefacción. De hecho, nosotros tenemos un problema aquí en el hogar que Dios nos ha dado, porque hay un camellón, vivimos en una calle donde tiene camellón. Prácticamente diario nos están aventando animales muertos. Tanto a la puerta como al camellón nos los avientan, ¿no? O sea, realmente a mí me da lástima por los animalitos. Ahora, ellos no saben que nosotros al ser hijos de Dios, el Señor es el que va a tomar la venganza. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. No lo sé, procuramos ser unos buenos vecinos, unos buenos amigos, ayudamos a la gente, arreglamos el camellón. Y sin embargo la gente, no sabemos quién es, de hecho ya estamos iniciando las averiguaciones, pero no sabemos quién es y vienen y nos avientan animales muertos pensando que sus tonterías de brujería nos pueden hacer daño. Lo que no saben es que todo ese daño se les va a regresar. Pero esos animalitos muertos que nos vienen a aventar, luego no nos damos cuenta porque cuidamos el jardín y hay unas plantas muy altitas y ahí los avientan. Ya cuando nos damos cuenta que tiraron un animalito es porque empieza a oler mal y nos asomamos y el animalito ya está lleno de gusanos. Esos gusanos que se llaman tenebrios, siempre están como reproduciéndose en los cadáveres, siempre están así como que reproduciéndonos. Por eso el Señor Jesucristo toma el Valle de Inom como una referencia a ¿cómo se llama? A, al infierno, porque les da el ejemplo del fuego que nunca se apaga y ¿cómo se llama? Y el gusano que nunca muere, porque como siempre había cadáveres, pues el gusano seguía ahí, siempre estaba el gusano. Nada más de imaginarnos un lugar así, se nos debería de erizar la piel de la nuca, porque por lo menos su servidor no quisiera ni siquiera verlo, ¿no? Un lugar de fuego eterno, un lugar donde el gusano nunca muere, donde serán atormentados por la eternidad. Pero ¿saben qué es lo más horrible del infierno? No importa los niveles de castigo, no importa los niveles del infierno. Realmente lo más feo del infierno es que es un lugar sin la presencia de Dios. Ya no va a haber oportunidad de conocer a Dios, ni de sentir su cobertura, bendición y provisión. Ese es el infierno. Lo duro es vivir en un lugar donde no esté Dios.
Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, tu amor nos cubra, nos proteja y nos lleve a actuar bien diariamente. Danos, Señor, la necesidad de leer tu palabra diariamente para poder estar en comunión contigo. Que la autodisciplina la practiquemos, Señor, con las pruebas que se nos presentan. Que no nos quejemos porque tú nos amas y nos disciplinas. Gracias, Señor, porque el día de hoy nuestra mesa, si no estuvo rebosante, por lo menos no faltó alimento nunca, Señor. También nuestra agua, Señor, tenemos agua para beber el día de hoy, tenemos alimento físico para llenar nuestros estómagos, pero sobre todo nos has dado la oportunidad de alimentar nuestro espíritu con este alimento espiritual que nos das, con este pan de vida y con estos ríos de agua vida que siempre derrama sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señores y señoras, por ver estos videos. No saben cómo les agradecemos infinitamente, porque ustedes son el motivo para seguir adelante haciendo estas cosas, porque el Señor así lo ha mandado. Lo único que les pedimos, señores, aquí no hay diezmos, aquí no hay ofrendas, aquí no hay ofertas especiales, aquí no vendemos aceititos, no vendemos tonterías. Aquí lo único con lo que ustedes nos ayudan mucho es regalándonos un like, activando la campanita y suscribiéndose al canal. Eso es toda la ayuda que pedimos de ustedes. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.